Tanto ringrazio moltissimo Sua. Agradezco de verdad a Su Excelencia por haber aceptado tanto la invitación a este acto como por estar presente entre nosotros. Cambiaré un poco el título que se me había asignado, a la vez que doy las gracias a don Giuseppe Stanziani, a quien debemos mucho como Iglesia de Bolonia y como ciudadanos de Bolonia por su actividad, iniciada hace ya muchos años y que yo recuerdo cuando era un joven seminarista en su parroquia hace ya 30 años. Estamos ante un gran pastor que siempre ha creído que por medio de la fe y la belleza se puede llegar al corazón, un corazón que se enciende por medio de la obra de arte. De forma especial será este mi argumento, pues debemos tener presente que aquí siempre hablamos con dos voces y de forma interdisciplinar. Esto lo señalo porque aquí están presentes grandes expertos, como la superintendencia, la otra voz a tener en cuenta, y personas muy expertas en historia del arte. Ecco, quindi partiamo da questo affresco che vi sovrasta immediatamente. Comenzamos con este fresco que vemos en el ábside situado encima del icono, perteneciente a Vittorio Maria di Seri, donde se ve de forma concreta a San Lucas en el lado derecho, quien se gira para mirar a la Madre de Dios con el niño en su regazo y luego la representa. Normalmente, cuando nosotros afirmamos que el icono de la Virgen de San Lucas ha sido realizado por el propio San Lucas, debemos imaginar a un pintor como este evangelista que ha representado de forma concreta a la Madre de Dios y hoy podemos contemplarla en su icono, conservado en este monte. Vemos aquí una serie de testimonios, como este del siglo IX que dice así: han llegado hasta nosotros, de hecho, la tradición y el mensaje digno de fe, según el cual el divino evangelista Lucas pintó una imagen del Salvador y después la de su purísima Madre siempre Virgen, conservándose en Roma estas imágenes. ¿Y qué decir de los jerosolimitanos, quienes habiendo estado presentes allí y habiendo escrito estos hechos, dejan muy claro que conservan hasta hoy de forma piadosa y fiel muchas imágenes sagradas, guardadas con mimo desde la antigüedad, y que ahora son veneradas de forma santa y con grande atención. Y la verdad de lo que en ellas se narra y se representa testimonia y confirma los mismos hechos. Refutatio et Versio de Nicéforo, patriarca de Constantinopla, muerto en el año 828. Según esta cita, vemos que a partir del siglo IX ya se consideraba un hecho real la realización de retratos de la Madre de Dios pintados por el propio San Lucas. Y uno de ellos se encontraba seguramente en Roma, mientras otros se conservaban en Jerusalén. Posteriormente veremos el asunto del origen en Constantinopla. Me detengo en una publicación, fruto de una investigación realizada por nuestro archivero Fanti, sobre cómo la ciudad de Bolonia ha interpretado la llegada de esta imagen al Monte de la Guardia, la conocida como leyenda de Teocle. Veamos algunas litografías que muestran a Graziolo Acarisi, jurisconsulto de nuestra ciudad, quien en el siglo XV ha redactado una crónica en la que se habla de un peregrino griego llamado Teocle, quien habría recibido en Constantinopla la imagen atribuida a San Lucas para llevarla hasta el Monte de la Guardia, que él no conocía, como tampoco conocía nuestra ciudad. Deteniéndose en Roma, allí le indican dónde está el Monte de la Guardia, como se puede ver en la tercera foto. Posteriormente, la historia continúa y en un cierto momento el peregrino, junto con el obispo de la ciudad, entregan la tabla con la Madonna de San Lucas a los ermitaños del Monte de la Guardia. En la última imagen vemos la portada del texto de Leandro Alberti, publicado en el año 1539 y que supone la primera publicación impresa de la historia de la Madonna de San Lucas. Este es prácticamente toda la historia que la ciudad de Bolonia posee sobre la Madonna de San Lucas.
Me gustaría iniciar otro camino, pues me interesa especialmente comprobar si existen en la historia del arte imágenes que puedan atribuirse a la mano de San Lucas. En lo referente a las imágenes de Cristo, por ejemplo, sabemos que en un cierto momento, especialmente después de las representaciones simbólicas del período anterior al edicto de Constantino, tenemos dos modelos que vemos aquí: el Cristo imberbe, que fue abandonado, y el Cristo con barba, en clara referencia al hombre de la sábana santa o el Mandilion de Edesa, que es el que posteriormente se ha consolidado con gran éxito. Vemos, por ejemplo, la imagen del Cristo de la sábana santa, que sabemos que a lo largo de la historia termina por imponerse a la imagen del Mandilion de Edesa, que, como es bien sabido, le fue entregado al pintor de la corte del rey Akbar por el propio Cristo después de haberse mojado el rostro en el río Jordán y haberlo secado con esta tela que luego dio al pintor de la corte. En realidad tenemos dos tesis bastante verosímiles que nos dicen que probablemente la sábana santa fue plegada en 8 partes, como vemos bien en estas imágenes, y posteriormente depositada en una caja donde solo se veía el pliegue superior, que es donde aparece la imagen del rostro. A veces, y probablemente, se desplegaba en 2 partes. En la primera veríamos al Cristo hasta el nivel de los brazos, tal como vemos en otras imágenes, las conocidas como el Cristo esposo que surge del sepulcro y viene representado de medio busto, existiendo teorías que intentan hacer coincidir el rostro santo del Cristo del Mandilion o la Verónica con el rostro de la sábana de Turín. Vemos, por ejemplo, aquí el estudio de Pfeiffer, que relaciona los denominados rostros santos, como por ejemplo los de San Jorge de los Armenios de Génova y el rostro santo de Monopello. Al superponerlos sobre el rostro de la sábana santa, parece que existe una coincidencia entre las distintas imágenes. En este caso, vemos la superposición del rostro de Monopello sobre el Cristo del Sinaí, lo que nos lleva a pensar que probablemente existe una tradición respecto al rostro de Cristo que continúa a lo largo de los siglos, por medio de la cual se intenta representar el rostro de Cristo siempre del mismo modo, como el hombre de la sábana santa, lo que nos lleva a pensar que el rostro de Cristo pertenece a uno de sus retratos. Respecto a la Virgen, podemos decir que tenemos un retrato de la Madre de Dios, pero la tradición no va en esta dirección. Se habla de San Lucas como evangelista, doctor y pintor. Tenemos distintas imágenes, como esta que os muestro, o estas otras fruto de la tradición. Pero lo interesante de la cuestión es que parece que no existen efectivamente retratos de la Virgen. Pues si nosotros vemos las imágenes de la tradición, como esta de Guercino, pintor de la zona de Cento, la mía, observamos que cuando Guercino imagina a la Virgen, la representa siguiendo el modelo de la Virgen de San Lucas. Yo mismo vengo ahora de la sacristía, donde hay una copia de Guercino, y observamos que la imagina tal como él la veía. También vemos cómo Rafael la imagina como una matrona romana. Si vamos a Roger van der Weyden, de ámbito flamenco, podemos admirar este magnífico cuadro en el que se ve el boceto que hace el pintor de la Virgen. Pero si vemos el semblante de la modelo que utiliza, comprobamos que se trata de una madre holandesa. El Greco, por su parte, elige un modelo más bizantino. Si aquí pudiésemos decir algo, diríamos que es el mismo retrato de la Madre de Dios, pero de un modo completamente distinto, que bien podría parecerse a los retratos del Fayún, por lo que si San Lucas hubiese hecho realmente un retrato de la Virgen, su aspecto sería muy similar al de una matrona romana. Estamos en realidad ante un planteamiento un poco incongruente, pues sabemos que la pintura funeraria de El Fayún es al menos 3 siglos posterior a la época de Cristo. Pero esta podría ser en cierto modo la idea, que si tenemos pintores que hacían retratos de personajes vivos y que posteriormente se colocaban sobre sus rostros cuando eran momificados, si hubiese un retrato de la Madre de Dios, quizá fuese del tipo del modelo que podemos encontrar en Santa María Antigua,
como es el de Santa Francesca Romana, que sabemos pertenece al siglo VI o quizá al IV. He planteado un poco estas cuestiones para haceros ver que sé algo de este tema, si bien no es lo que más me interesa, pues la clave hermenéutica que busco es realmente esta: cómo el pueblo de Dios que ha creído y cree todavía 2000 años después, como todos nosotros que venimos a esta basílica y pasamos en ella gran parte de nuestra aventura de la fe, quizá para pedir una gracia o para confesarse después de mucho tiempo o para ofrecer votos al Señor, cómo el pueblo de Dios ha imaginado en este icono la imagen real de la Virgen. Yo diría que de forma implícita, sin haber leído nunca la definición del Segundo Concilio de Nicea del siglo VIII, parece que el pueblo de Dios, el sentido de la fe del pueblo de Dios, ha sabido siempre lo que los padres han dicho sobre la sagrada imagen y que es lo siguiente. Infatti si dice così, cuanto più frecuentemente... Cuanto más a menudo se contemplan estas imágenes, como la imagen de la Virgen que se considera el retrato auténtico del rostro hecho por San Lucas, también los que las contemplan son transportados al recuerdo y al deseo de lo que representan, y a tributarlas mediante los besos, respeto y veneración. En realidad, la honra que se dispensa a la imagen pertenece a quien representa, y quien venera la imagen, venera la realidad de quien aparece en la misma. De forma distinta y desde un punto de vista laico, el gran historiador del arte Bredecamp nos dice: si estas imágenes son tocadas por quien las contempla o las posee, pasan de un estado latente a una liberación de energía que a su vez produce el concepto de vida como entidad dotada de voluntad propia, cambiante, reproducible y mortal. De ello se deduce el derecho a la vida de las imágenes, así como el deber de cuidarlas. Veremos posteriormente cómo lo han hecho los boloñeses. Las imágenes no experimentan, sino que producen experiencias perceptivas y de comportamiento. Estamos ante la quinta esencia del hecho icónico, que actúa en la esfera de la vida. Veamos qué han hecho los boloñeses, especialmente en época barroca, y especialmente cómo han tratado este icono que ellos consideraban no solo una imagen, sino efectivamente la Madre de Dios, que se representaba viva sobre el soporte de madera, tal como bien señala el Segundo Concilio de Nicea. Contemplando estas imágenes, somos transportados al prototipo que está en el cielo. Los boloñeses la han considerado siempre como la verdadera Madre de Dios. Vemos aquí que en el año 1603 el arzobispo Alfonso Paleotti la ha dotado con esta corona para hacer ver que esta Virgen era tan valiosa que debía ser coronada. Además, en el año 1625 la pintura fue cubierta con una placa de plata que solo deja al descubierto los rostros, realizada por Jan Jacobs de Bruselas. En el año 1857 recibe una preciosa diadema por parte del Papa Pío IX. Vemos, por tanto, que el pueblo de Dios ha querido honrar la presencia de la Virgen que aparece sobre una tabla de madera con estos magníficos regalos. Sabemos que cuando algo es considerado valioso lo embellecemos, algo que se hace habitualmente. Pero no solo. Parecerá raro, pero vemos que en esta época Guido Reni, nacido en el año 1575 y muerto en 1642, era uno de los pintores más importantes de Bolonia, hasta el punto de que la mayor parte de su vida la pasó en Roma debido a su fama. Sabemos que en esta época se hacen muchísimos añadidos en nuestras iglesias. Así, por ejemplo, en una iglesia renacentista se hacen modificaciones barrocas. Los cuadros del Renacimiento son sustituidos por obras de pintores de moda de la época. Podían haber hecho lo mismo los boloñeses. Podían haber cogido la Virgen de San Lucas y haberla colocado en la sacristía al considerarla antigua, y haber colocado en su lugar una de las bellísimas vírgenes de Guido Reni. Sin embargo, no lo hicieron. ¿Por qué? Porque sabían que esta Virgen no era un simple cuadro que podía cambiarse con el tiempo, sino que este icono representaba a la Madre de Dios, por lo que era insustituible. Esto nos ayuda a entender el significado de la imagen sagrada,
que como vemos atraviesa el espacio y el tiempo y es inmutable respecto a las modas culturales o a los períodos históricos. Además, el regalo mayor hecho a la imagen es el lugar en el que estamos. El pueblo de Bolonia ha dado una casa a esta imagen, y no solo una corona y una riza de plata y oro, una casa como es esta basílica en la que nos encontramos. Veámosla en toda su majestuosidad. Solo una vez acabada, tras 42 años de trabajos, el cardenal arzobispo Vincenzo Malvezzi pudo inaugurarla. Esta basílica cuenta además con esta gran serpiente que llega hasta la propia basílica. Bajo la dirección del arquitecto Gian Giacomo Monti, se construyó esta gran columnata, siendo el pórtico más largo del mundo y del que sabemos que está constituido por 666 arcos. Sabemos que según el Apocalipsis, el 666 es el número de la bestia. Por tanto, esta serpiente es también la serpiente bíblica. ¿Qué podemos imaginar dentro de la fe? Ved la poesía y la fuerza de estos símbolos que hemos olvidado. Veamos, por tanto, qué significa la serpiente que llega hasta la Madre de Dios, es decir, hasta su imagen y basílica. Y como se lee en Génesis 3, existe la enemistad entre una estirpe y la otra, por lo que ella con su pie te aplastará la cabeza. Nosotros podemos imaginar que este gran pórtico es la gran serpiente o leviatán bíblico, a quien la basílica aplasta la cabeza. Pero no solo. También podemos decir que cuando recorremos el pórtico, ironía de la suerte, mientras el mal intentaría matar a la mujer que genera el hijo, esta serpiente quiere engullir la basílica, nosotros podemos entrar en el interior de esta serpiente y encontrar aquí la muerte, engullidos por la serpiente, cuando en realidad lo que encontramos es la vida. Quizá no hayamos pensado nunca que cuando recorremos esta columnata rezando el rosario, estamos dentro de la serpiente bíblica y hacemos, ironía del destino, un corte de mangas al diablo recorriendo su interior. Y donde deberíamos encontrar la muerte, encontramos la vida. Observad que se trata de una simbología muy bella. Ved también que cuando el pórtico llega a su final, a la última curva antes de entrar en la basílica, podemos imaginar que somos como Jonás, que es vomitado del vientre de la ballena y después de haber pasado 3 noches en el vientre de la tierra, encontramos una nueva vida, que es la resurrección. Todos nosotros, de forma implícita, y lo sabemos por ser boloñeses, venimos ya desde pequeños a la Basílica de San Lucas para expiar algún pecado o para hacer penitencia. ¿Y qué es lo que hacemos de forma simbólica? Nos sentimos como muertos para que nuestro pecado sea redimido por Cristo. Y como Jonás, somos expulsados del vientre de la ballena y encontramos la vida al contemplar a la Virgen presente en esta basílica. Pero no acaba aquí lo que el pueblo de Dios ha hecho en relación con la Virgen. Pues la Madre de Dios hace también algo por el pueblo. Pues cuando se la invoca, no permanece muda ni muerta, sino que comienza a actuar, lo que refleja la belleza del diálogo entre el pueblo y la propia madre. La bellezza di questo dialogo fra il popolo e la propria madre. Y cuando nosotros hacemos las procesiones de la Virgen de San Lucas, no hacemos más que recibir la respuesta de la Madre de Dios a todos nuestros deseos, que se pliega a nuestros anhelos por medio del milagro. Concretamente, llevamos a cabo la procesión para recordar la que se hizo para que acabara la lluvia asoladora de 1433, cosa que sucedió por el milagro de la Virgen, hecho que se recuerda todos los años de forma ininterrumpida desde entonces, salvo 2 años en los que no se celebró, uno en época napoleónica y otro creo que por la guerra. Pero normalmente nosotros vemos que se produce el milagro cuando la Virgen se abre a nosotros. Ved por tanto el significado de la sagrada imagen, que es también milagrosa. Nosotros, por medio de nuestra plegaria, por medio de nuestras súplicas, conseguimos llegar hasta el corazón de nuestra Madre, que se inclina hacia nosotros y nos concede el milagro. Sobre todo el regalo del Espíritu Santo y el de escuchar nuestra plegaria en base a su necesidad. Actualmente, y bajo la dirección del doctor Paranda, como ya señaló anteriormente el arzobispo, y con el equipo de la superintendencia, y creo que también el restaurador Tarozzi, que se encarga de la Madonna de Cimabue,
Se ha efectuado una extraordinaria restauración de la imagen, que ha recuperado la belleza original de la misma. En cierto sentido, podemos decir que este ha sido un regalo que hemos hecho a la Virgen. La hemos restaurado, pues estaba afectada por el humo, la humedad y el paso del tiempo, devolviéndola a su esplendor original, o al menos creemos che así lo hemos hecho. L'abbiamo restituita nella bellezza originaria, o se non altro abbiamo immaginato di restituirla a questa bellezza. Por lo que, tal como hemos hablado con el arzobispo durante la audiencia, probablemente al tenerla descubierta o al tenerla cubierta no hacemos otra cosa que poder contemplar toda la historia de amor y entrega que el pueblo de Dios ha mostrado en su relación con esta imagen en función de las distintas sensibilidades históricas. Pues si bien hoy consideramos la restauración filológica como la más adecuada, no hubiese sido posible hace 3 siglos, cuando le dedicaron una rizza para embellecer la imagen de la Virgen. Es difícil emitir juicios sobre otras épocas históricas, pues las sensibilidades eran muy distintas. Como final, podemos ver superpuestas estas 2 imágenes. La primera que os he mostrado, la de San Lucas, que retrata a la Madre de Dios, y la imagen sagrada de la Virgen que vemos debajo, es decir, el icono. ¿Qué podríamos decir desde el punto de vista de la fe cuando planteamos si la Madonna de San Lucas fue pintada realmente por el propio San Lucas? Veramente dipinta da San Luca. Dal nostro punto di vista, vedete, dire che la Madre... Desde nuestro punto de vista, decir que la Madonna de San Lucas, es decir, esta imagen, fue pintada realmente por San Lucas, significa que él ve a María en todo el esplendor de su presencia antes de haberla pintado. Este es el significado del icono y por ello se produjo en el pasado una gran controversia, cuando se pretendía que los iconos fuesen aqueropitas, es decir, no hechos por la mano del hombre. Pues la Madre de Dios, por medio de esta imagen, se comunica de forma real a sí misma. Y nosotros no contemplamos un soporte de madera, sino a la Madre de Dios realmente presente. Esta es la teología de la imagen de los iconos. Che è la teologia dell'immagine dell'icona. E così concludo con questo... Finalizo con este himno a la Beata Virgen de San Lucas, que fue publicado en el año 1941, hace ya 75 años, y escrito seguramente en un italiano en desuso, por lo que probablemente sería necesaria su revisión por parte de nuestro don Francisco Pieri, que lo ha reescrito nuevamente en italiano más comprensible. Un italiano più comprensibile. Ved cómo en este himno de la Beata Virgen de San Lucas que podemos leer, el pueblo de Bolonia ha querido resumir en cierto modo todo lo que yo os he dicho. Desciende del trono esplendoroso, recuerda el milagro de la Virgen al pueblo de Bolonia. Del oriente mística gozosa llegaste, alma señora, lo que recuerda toda la tradición de Teocle, según la cual este peregrino recibe el icono y lo trae al santuario para depositarlo en las manos del obispo. Sagrado sobre el monte vigía, el templo solemne a ti dedicado. Recuerda la belleza en la que nos encontramos, obra de Dotti. Sonríenos propicia, dulce, benigna estrella. Madre, te aclama un pueblo que te ofrece incienso y flores. Nosotros damos todo lo mejor que tenemos y recibimos a cambio el milagro de la presencia de la Madre de Dios. Todas las veces que leemos este himno, todas las veces que lo cantamos, recordamos de forma muy sencilla y sintética toda la gran historia que nos ha sido transmitida por este documento de fe que es la Virgen de San Lucas. Pidamos al Señor la gracia de convertir en tesoro todas las veces que seamos acogidos en esta iglesia, pasando por la gran serpiente que nos trae a la basílica, para que también nosotros, tal como dice el himno que hemos leído, seamos acogidos por la Madre de Dios por medio de un pueblo que la aclama y la ofrece incienso y flores. Incensi e fiori.